tardes, bienvenidos a usted al programa de hoy. Muchas gracias por su preferencia. El día de hoy les traemos un noticiero documental sobre la economía en México. Así es, ¡ya comió, compañero! Fíjese que no, Lick. No, qué bárbaro usted, qué bárbaro. Bueno, comenzamos. El modelo económico hacia adentro fue una estrategia económica usada por países principalmente latinoamericanos, ya que los países que participaron, como por ejemplo principalmente Estados Unidos, habían debilitado o habían invertido demasiado en presupuesto en la guerra. Entonces, pues para no depender tanto de ellos, pues los países intentaron generar un poco de dependencia de los demás, fortaleciendo internamente su economía por medio de la industrialización mayormente, y evitar los costos de importación, envío de otros países, consumir productos producidos nacionales, o sea, ahí mismo, para reducir los costos de envío e invertirlos en industrialización, para no depender de tanto de otros países, ¿no? Ahora vamos con Eric Rocha, que nos tiene un reportaje sobre etapas. Vamos contigo, Eric. Claro, Lick. Hubieron 3 etapas y primero es el crecimiento con inflación. Duró de 1940 a 1958. Hubo un crecimiento acelerado en la economía mexicana y esto fue impulsado por la industrialización e inversión en la infraestructura. Por eso hubo mucha inflación, hubo una alta en la inflación. Esto afectó el poder adquisitivo de la población, lo que generó desequilibrios económicos. Luego también está el desarrollo estabilizador. Este duró de 1958 a 1970. Se buscaba estabilizar la economía y promover el desarrollo industrial. Hubo una inversión extranjera y se establecieron acuerdos de precios y salarios. Sin embargo, a pesar del incremento económico, hubieron desigualdades sociales y hubo una dependencia económica. Y por último, pero menos importante, estuvo la etapa de crisis y agotamiento. Esto ocurrió de 1970 a 1982. Aquí hubo una deuda externa debido a un endeudamiento excesivo y una caída en los precios del petróleo. La deuda pues también por las importaciones, ¿verdad? El peso se devaluó, la inflación aumentó y el crecimiento económico disminuyó, llevando a una crisis económica en el año 1982. Volvemos al estudio, Juan Carlos. Qué caray, Eric. Es Luis Carlos, ¿eh? Pero bueno, vamos con el siguiente tema, que es sobre el milagro mexicano. Vamos contigo. Se le llamó hacia la época de 1940 a 1970, en la que México tuvo un desarrollo económico alto y sorprendió mucho, ya que se asimilaba a las potencias mundiales de aquella época. Bueno, ahora vamos a una pausa comercial. Regresamos. Sorteos Eberto Medina Sousa presenta. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía. Puede ser causada por el aumento de la demanda o los costos de producción. Por ejemplo, cuando la demanda supera la capacidad productiva o cuando los costos como el petróleo o los salarios aumentan, los precios tienden a subir. La inflación puede afectar negativamente el poder adquisitivo y generar incertidumbre económica. Es importante comprenderla para tomar decisiones financieras informadas. Ahora vamos con un reportaje que habla sobre las causas, o más bien los factores que proporcionaron la etapa de crisis y agotamiento. Vamos contigo, Alicia. Dependencia excesiva de la deuda externa. Durante este tiempo México tomó una gran cantidad de deuda para financiar su desarrollo económico, lo que causó una carga insostenible de pagos de interés y una exposición a cambios a las tasas de interés internacionales. Crecimiento económico insostenible. El modelo de desarrollo que se basaba en la industrialización en lugar de importaciones llegó a sus límites, lo que resultó en una inflación elevada, déficits comerciales y una sobrecarga del sector público. Caída de los precios del petróleo. México dependía de una gran medida de los ingresos del petróleo, pero el que haya disminuido de una manera significativa de los precios en la década de 1980 tuvo un impacto negativo en sus finanzas y en su capacidad para pagar la deuda. Ineficiencia y corrupción. La economía se vio afectada por una mala gestión de los recursos públicos y una gran cantidad de corrupción, lo que
lo que afectó negativamente la confianza de los inversores nacionales e internacionales. Crisis financiera internacional. México se vio afectado por la retroceso mundial y la crisis de adeudo en América Latina, lo que empeoró sus dificultades económicas y financieras. Pues, ¿qué le parece? ¡Qué caray! Bueno, ¿qué le parece si nos vamos a una pausa comercial y regresamos? La hora de los chavos era un sketch porque pues había puesto de moda todo eso. Rows of houses all burn down on me. I can feel the hands touching me. All these things into position. All these things will one day swallow whole. Licenciado, ¿cómo estáis? El 2 de octubre de 1968, algunas luces de bengala se vieron en el cielo, iluminando la plaza y dando orden a uno de los peores crímenes cometidos por el Estado, la matanza de Tlatelolco. Con soldados y paramilitares disparando a cualquier lugar, asesinando a toda persona que estuviera en la plaza, inocentes, destruyendo ventanas, a toda persona que estuviera en la plaza, inocentes, destruyendo ventanas, locales y sueños de jóvenes que querían terminar con la explotación y opresión que caracterizó la década de los 60 en México. Pero, ¿a qué se dio tan terrible suceso? Todo comienza un 26 de julio de 1968. Días antes, un pleito entre escuelas ocurrió después de un partido de fútbol, y tras la intervención de la policía, diversos estudiantes resultaron heridos y detenidos, unos incluso hasta perseguidos y desaparecidos forzadamente. El 24 de julio, el ejército entró a las vocacionales 2 y 5, golpeando estudiantes y profesores. El 26 de julio, varios grupos se manifestaron en contra de los ataques por parte del cuerpo policíaco. Su objetivo era llegar al Zócalo, pero fueron frenados y reprimidos por la policía. Ese mismo día, el edificio del Partido Comunista fue violentamente allanado. Los 60, una época rara. En 1963, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, es asesinado. 2 años después, las tropas americanas son enviadas a Vietnam para participar en una guerra sin sentido para el pueblo americano, pero con mucho peso político. Intención: mantener una colonia más. Vietnam se estaba levantando en contra de la opresión capitalista mediante ideales comunistas. Esto no le agradó al país norteamericano, puesto que temían que la URSS, país comunista y claro enemigo de la América capitalista, dominara el mundo. De nuestro lado de la historia, México, un país mayormente apoyado por su hermano mayor, Estados Unidos, estaba pasando por su mejor época, el milagro mexicano. El capitalismo le traía un rápido crecimiento, pero también traía consecuencias importantes como la opresión y olvido de la clase obrera, explotación de la sociedad mexicana y silenciamiento a aquellos que se quejaran. Se vivía en un país corrupto manejado por un partido con ideales extranjeros y manipulado por los medios a favor del Estado. El pueblo estaba cansado. El Mayo francés, el Che Guevara y los ideales hippie comunistas de la época llamaron la atención tanto de los jóvenes como del gobierno. Este último temía alguna revolución o golpe, por lo que, al ver manifestaciones en su contra, no hicieron nada más que reprimirlas. México sería anfitrión de los Juegos Olímpicos, un evento global que atraería turistas y medios de todo el mundo. Nuestro país fue escogido debido a su impresionante avance económico, por ser un país latinoamericano moderno, por lo que todo debía salir perfecto.
Se exigió demasiado a la población. Las noticias fueron manipuladas. Todo se ocultó. Pero los jóvenes eran listos. Se acercaban a los periodistas extranjeros para contarles la verdadera opresión que vivían, y varios se interesaron en cubrir las marchas que los juegos en sí. México llamó la atención internacionalmente por su polémica manera de ser. El movimiento estudiantil de 1968 soñaba con la libertad, tanto de los presos políticos como de la prensa. Todo ese verano se manifestaron, luchaban por toda la opresión que se vivió, y al final fueron asesinados en su última marcha. El 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, un lugar que vio crecer el país pero luego verlo caer demasiado bajo. Soldados y paramilitares abrieron fuego en contra de todas las personas que se encontraron en la plaza. Entraron a los departamentos que fueron testigos de la masacre y asesinaron a cualquier sospechoso de esconder estudiantes, no importaba la edad ni género. Durante los años, la historia ha ido cobrándole la deuda a los inocentes asesinados, pero la verdad aún no se sabe. Solo nos queda recordar. 2 de octubre no se olvida. Bueno, pues ya para cerrar todo este reportaje que tuvimos el día de hoy, pues cabe mencionar, licenciada, pues Carlos, que pues sin duda México ha pasado por cambios drásticos, han sido tanto sociales como políticos y como económicos. Se nos facilita decir que vivimos en una época inestable, pero no miramos atrás y no nos damos cuenta de todo lo que ocurrió. Las esperanzas, las atrocidades, todo lo que rodeó nuestra historia y a nuestro país. Sí, dije que esta es una época inestable porque la estabilidad, tanto social, económica y política, no la hemos logrado llegar. Se nos hace fácil echar la culpa al pasado y a los que están al mando en este momento, o incluso a la misma sociedad, pero pues debemos dejar de culpar y poner manos a la obra para crear un cambio. Sin duda nuestra economía se construyó y deconstruyó, se batalló y se hizo todo un disparate. Por eso es nuestro deber como ciudadanía, como Estado, el pelear y trabajar por una mejor economía, exigir nuestros derechos y estar al tanto de todas las decisiones que se toman, tanto en lo político como en lo económico. Todo para llegar a ser un país más que merezcamos, que sea una nación trabajadora y estable, que sea aquella nación por la que soñaron y pelearon nuestros antepasados y que ahora nosotros ansiamos. Eso fue todo, muchas gracias y bonita noche.